¿Y si os dijera que el Spider-Man de Tom Holland todavía no se había convertido en el auténtico Spider-Man? Durante años muchos criticaron que dependiera demasiado de Iron Man o que fuera muy diferente al de los cómics. Pero, ¿y si precisamente esa era la intención? ¿Y si Marvel lleva casi 10 años construyendo una historia en la que Peter Parker tenía que perderlo absolutamente todo para convertirse por fin en el Spider-Man que todos conocemos? Porque aunque parezca que Brand New Day empieza después de No Way Home, en realidad esta historia comenzó mucho antes. Cuando Tony Stark llama a la puerta de su casa, Peter no es más que un adolescente de 15 años que lleva un tiempo ayudando a la gente de Queens, con un traje casero y unos lanzatelarañas fabricados por él mismo. Ya tiene un enorme sentido de la responsabilidad, pero aún es un héroe muy inexperto. Y por primera vez alguien como Iron Man le dice que puede aspirar a algo más grande. Le entrega un nuevo traje, lo lleva a Alemania y le permite luchar junto a los Vengadores. Para cualquier chico de su edad es un sueño hecho realidad. Y ahí nace el verdadero punto de partida de este Spider-Man, el cual es muy distinto al origen clásico del personaje. Mientras que Peter en los cómics suele empezar motivado por la culpa de la muerte de su tío Ben, este Peter empieza motivado por la admiración, lo que desvía su brújula moral. Peter empieza a asociar erróneamente ser un héroe con ser un vengador. Busca constantemente la aprobación de Tony porque cree que ese es el siguiente paso. Ni siquiera entiende del todo el conflicto de Civil War. Confía ciegamente en Tony porque es su ídolo. Eso hace que este Peter sea muy distinto al que veremos más adelante. Es optimista, inocente y está convencido de que lo importante es demostrar que merece estar entre los héroes más poderosos de la Tierra. En realidad, Civil War no es el nacimiento de Spider-Man, es el nacimiento de una ilusión. La de un chico que cree que convertirse en un vengador es la meta. Y toda su historia consistirá en descubrir que estaba persiguiendo el objetivo equivocado. Y su primera gran lección llegaría en Homecoming. Después de luchar junto a Iron Man, Peter vuelve a Queens convencido de que su vida ha cambiado para siempre. Está obsesionado con recibir la siguiente llamada de Tony Stark. Cree que ha demostrado su valía y que tarde o temprano llegará el momento de dar el salto definitivo. Pero ese salto nunca llega. Peter vuelve a patrullar su barrio. Para él todo eso sabe a poco y está convencido de que está destinado a algo mucho más grande. Y ese es precisamente su error. Peter deja de valorar las pequeñas acciones porque solo piensa en demostrar que merece estar entre los Vengadores. El problema es que empieza a asumir riesgos para los que todavía no está preparado. Y entonces llega el momento que define toda la película. Después de que Peter ignore todas sus advertencias, Tony le quita el traje. Y Peter dolido le responde que sin él no es nada. Y la respuesta de Tony se ha convertido en una frase clave para entender a este Spider-Man. Si no eres nada sin el traje, no deberías llevarlo, ¿vale? En ese momento Peter siente que Iron Man ha dejado de creer en él, pero en realidad está intentando enseñarle la lección que necesitaba aprender desde Civil War. Un héroe no lo es por el traje que lleva, sino por las decisiones que toma cuando ya no puede esconderse detrás de él. Cuando Peter queda atrapado bajo los escombros, no está Iron Man para rescatarlo. No tiene inteligencia artificial ni los cientos de funciones avanzadas de su traje para sacarlo de allí. Solo está él, asustado, agotado y completamente solo. Pide ayuda, pero nadie acude. Es la primera vez que debe salvarse a sí mismo. Y ese plano increíble en el que ve la mitad de su vieja máscara tirada en un charco mientras se refleja la otra mitad de su cara le hace darse cuenta de que él es el héroe. Y dándose ánimos al grito de ¡Vamos, Spider-Man!, consigue levantarse con su propia fuerza. Y cuando finalmente derrota al buitre, tampoco lo hace con el traje de Tony, lo hace con el viejo traje casero con el que empezó su camino. Y si lo pensáis, es una decisión muy simbólica. Peter consigue su mayor victoria precisamente cuando deja de depender de aquello que creía indispensable. Lo más interesante es que esta idea cobra todavía más fuerza vista con perspectiva. Porque Homecoming nos plantea una pregunta que no tendrá respuesta hasta muchos años después. ¿Quién es Peter Parker cuando le quitas todo lo que Tony Stark le ha dado? En aquel momento parecía una simple lección de humildad. Hoy sabemos que era el primer paso del viaje que terminará llevando a Peter hasta Brand New Day. Después de aprender que no necesita un traje para ser un héroe, Peter cree que por fin ha encontrado su sitio. Pero tras lo ocurrido en Endgame llega la primera gran pérdida de su vida. La muerte de Tony Stark deja un vacío imposible de llenar y ya no ha perdido solo a su mentor, ha perdido a la persona que creyó en él cuando nadie más lo hacía.
Y eso hace que en Far From Home, Peter vuelva a cometer un error muy parecido al de Homecoming. En lugar de preguntarse qué clase de héroe quiere ser, se pregunta si será capaz de estar a la altura de Iron Man. Toda la película gira alrededor de esa idea. Los medios buscan un nuevo Iron Man, Nick Fury espera que asuma más responsabilidades y Mysterio aprovecha esa inseguridad para convencerlo de que él es mucho más adecuado para ocupar ese lugar. Lo que hace que Peter acabe entregándole las gafas Edith, el último regalo de Tony Stark. No lo hace porque sea ingenuo, lo hace porque en el fondo cree que no es suficiente. Es un momento muy importante para entender al personaje. En Homecoming quería demostrar que merecía convertirse en un vengador. En Far From Home, incluso después de haber salvado el mundo, sigue pensando que nunca estará a la altura del hombre que lo inspiró. Pero una vez más, la película termina dándole la misma respuesta. Peter derrota a Mysterio cuando deja de intentar ser el nuevo Iron Man y vuelve a confiar en aquello que siempre lo ha hecho especial, su inteligencia, su intuición y su sentido arácnido. O bueno, aquí lo llaman el cosquilleo de Peter. No gana gracias a la tecnología de Stark, sino gracias a sus propias capacidades. Es como si la película insistiera en una idea que Peter todavía se resiste a aceptar. El mundo no necesita a otro Iron Man, necesita a Spider-Man. Sin embargo, justo cuando parece haber superado esa inseguridad, ocurre algo que cambia su vida para siempre. Mysterio revela al mundo que Peter Parker es Spider-Man, y de un día para otro desaparece lo único que todavía conservaba, una vida normal. Y entonces llegamos a No Way Home, la película que no solo cambia para siempre al Spider-Man de Tom Holland, sino que termina de construir al personaje. Hasta este momento, Peter había perdido a Tony Stark y había aprendido algunas lecciones importantes, pero todavía conservaba aquello que siempre había definido a Peter Parker en cualquier versión: su familia, sus amigos y la posibilidad de tener una vida al margen de la máscara. No Way Home le arrebata todo eso. Todo comienza con la revelación de su identidad. De la noche a la mañana, Peter deja de ser un chico anónimo para convertirse en el centro del mundo. Su vida, la de May, la de MJ y la de Ned quedan completamente destrozadas. Y desesperado por arreglarlo, vuelve a cometer el mismo error de siempre: intentar solucionar un problema demasiado grande por su cuenta. Porque aunque ha madurado mucho desde Civil War, Peter sigue siendo un adolescente. Actúa con el corazón antes que con la cabeza y eso desencadena el hechizo fallido del Doctor Strange y la llegada de los villanos de otros universos. Pero el verdadero punto de inflexión no son los villanos, sino la muerte de la tía May. Porque es precisamente May quien por fin le deja el legado que ha definido a Spider-Man desde hace más de 60 años. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo interesante no es la frase en sí, es cuándo la escucha. Las anteriores versiones de Spider-Man aprendieron esta lección al principio de su historia. El Peter de Tom Holland la aprende después de haber luchado con los Vengadores, de haber viajado al espacio y de haber ayudado a salvar el universo. Es como si todas sus películas anteriores hubieran sido un largo prólogo, porque es aquí cuando entiende de verdad lo que significa ser Spider-Man. Y entonces aparece Tobey Maguire y Andrew Garfield. Más allá de la nostalgia, su papel en la historia es fundamental. Por primera vez, Peter habla con dos personas que saben exactamente lo que está sintiendo. Dos héroes que también han perdido a las personas que más querían y que ya han recorrido el camino que él está empezando. No vienen a enseñarle cómo luchar, vienen a enseñarle cómo seguir adelante. Gracias a ellos, Peter renuncia a la venganza y toma la decisión más difícil de toda su vida: sacrificar su propia felicidad para salvar a los demás. Le pide al Doctor Strange que haga que todo el mundo olvide quién es Peter Parker. Y aquí termina de cerrarse el arco que comenzó en Civil War. Aquel chico que ayudaba a los demás para ser reconocido, ahora acepta desaparecer de la vida de todas las personas que ama si eso significa protegerlas. Cuando visita a MJ y a Ned al final de la película, comprende que recuperar su antigua vida supondría volver a ponerlos en peligro. Y por primera vez decide cargar él solo con este peso. Pierde a May, pierde a MJ, pierde a Ned, pierde su hogar y de alguna manera también pierde a Peter Parker. Ahora solo queda Spider-Man. Y eso nos lleva por fin hasta Brand New Day. Aunque todavía sabemos muy poco sobre la película, sí sabemos algo mucho más importante: ¿desde qué punto parte Peter Parker? Por primera vez desde que lo conocemos no tiene a nadie que lo ayude. Tony ha muerto, May también, MJ y Ned ya no lo recuerdan. Nadie va a decirle qué decisión tomar.
Está completamente solo. Por eso creo que Brand New Day tiene la oportunidad de mostrarnos al Spider-Man más clásico que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel. Un Peter que vuelve a vivir en un pequeño apartamento, que cose su propio traje, que tiene problemas para llegar a fin de mes y que patrulla las calles de Nueva York sin inteligencia artificial, sin drones y sin tecnología millonaria. Y es aquí donde Homecoming adquiere un significado completamente nuevo. Cuando Tony Stark le dijo que si no era nada sin el traje, no debería tenerlo, se estaba refiriendo al traje tecnológico que él mismo le había dado. Pero vista con perspectiva, parece que estuviera describiendo exactamente el punto de partida de Brand New Day. Porque ahora Peter vuelve a quedarse sin todo aquello que un día creyó indispensable. Solo le queda una máscara y la decisión de seguir haciendo lo correcto. Pero hay un detalle visual que resume toda esta evolución mejor que cualquier diálogo, y es su propio traje. En Homecoming, Peter recibe un traje diseñado por Tony Stark lleno de tecnología y funciones que él ni siquiera comprende del todo. En Brand New Day lleva un traje clásico cosido a mano por él mismo. Dos trajes que representan dos momentos completamente distintos de un mismo personaje. Y quizá el verdadero conflicto de Brand New Day no sea derrotar al villano de turno. El auténtico reto será recuperar a Peter Parker. Spider-Man siempre ha sufrido pérdidas, siempre ha cargado con una enorme responsabilidad, pero nunca ha dejado de luchar por conservar a Peter Parker. Porque la gracia del personaje nunca ha sido elegir entre Peter y Spider-Man, ha sido intentar ser ambos aunque parezca imposible. Y quizá esa sea la última lección que le queda por aprender. Por eso creo que Brand New Day puede ser mucho más que la cuarta película de Tom Holland. Puede ser el final de una historia que empezó hace casi 10 años. Y visto con perspectiva, quizá esa siempre fue la intención de Marvel. Mientras muchos criticaban que este Spider-Man dependía demasiado de Iron Man o que era muy distinto al de los cómics, la realidad es que su historia iba precisamente de eso, de despojarlo poco a poco de todo aquello que lo hacía diferente para llevarlo paso a paso a convertirse en el Spider-Man que todos conocemos. Aquel adolescente que soñaba con ser un vengador ha desaparecido y ahora solo queda ese joven que patrulla las calles de Nueva York con un traje hecho por él mismo. Quizá por eso el título de Brand New Day resulta tan apropiado. No porque marque el comienzo de una nueva película, sino porque puede marcar por fin el nacimiento del auténtico Spider-Man. Y ahora decidme en comentarios si vosotros creéis que Brand New Day podría convertirse en la mejor película de Spider-Man. Y si te ha gustado este análisis, me ayudarías mucho dejando un buen like, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si te gusta Spider-Man, te dejo por aquí un vídeo que seguro que te interesa y nos vemos en mi siguiente vídeo. ¡Chao!